La guerra entre México y Estados Unidos fue uno de los conflictos más decisivos del siglo XIX. Redibujó fronteras, cambió gobiernos y dejó heridas profundas. Sin embargo, sigue siendo una guerra enterrada en la memoria colectiva. Este capítulo, gracias a la investigación del Dr. Luis Arturo García Dávalos, miembro de la asociación, y narrada por Ángel Evian Lora Corsino, se adentra en las razones por las que ambos países, por distintas razones, han preferido callar lo que ocurrió. ¿Por qué esta guerra es al mismo tiempo tan importante y olvidada? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Parte 2. Lo que quieren olvidar los mexicanos. El lugar común al hablar de esta guerra es: nos robaron el 55% del territorio. Más que un robo, fue una conquista militar o invasión en una época donde el expansionismo era la norma. Sin embargo, el impacto en México fue devastador. La pérdida del 55% del territorio mexicano fue el resultado de una combinación de factores políticos, militares y expansionistas de Estados Unidos, así como de las debilidades internas de México en ese momento. Entre las razones que a veces ignoramos están: doctrina del destino manifiesto, aún vigente y que tenemos que evidencia su obsolescencia. Muchos estadounidenses creen que su nación estaba destinada a expandirse por voluntad divina desde el Atlántico hasta el Pacífico y desde Alaska hasta Panamá. Inestabilidad interna, provocada por convenir así a grupos anglosajones que habían intervenido desde 1821. México había tenido 50 gobiernos en 30 años, que con constantes golpes de estados y conflictos entre visiones federalistas y centralistas, fue un estado fallido, con todo el norte del país abandonado a su suerte e incomunicado. Ejército anticuado e improvisado, con una estructura de relumbrón y de plumas, galones y pompa herencia del español, el ejército carecía de recursos, entrenamiento, sumergidos en rivalidades en su seno, con armamento de la época de la colonia o anticuado. Texas se independizó de México en 1836, pero México nunca reconoció su independencia. Cuando Estados Unidos anexó Texas en 1845, México lo consideró una declaración de guerra. La total falla y falta de apoyo internacional. España buscaba recuperar su dominio, Inglaterra expandir su minería, Francia tener una base de operación para ocupar el sur de Estados Unidos y hacer un imperio. Los ignorados salvadores de México. En medio de esta anarquía, la sede del gobierno federal fue ubicada en Querétaro. Santa Anna, presidente durante la invasión norteamericana, después de ser derrotado, renunció y el presidente de la Suprema Corte, Manuel de la Peña y Peña, asumió el cargo como interino para negociar el arreglo de paz a través del ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Luis de la Rosa. Por tanto, hay que aclarar que el general Santa Anna no participó en la fase final de los tratados de norteamericanos, pues ya no tenía ningún poder. El presidente interino, Manuel de la Peña, logró reorganizar el gobierno e impidió que Nicholas Trist se retirara a Washington y demandara más territorio ante el desorden generalizado prevaleciente en México. La comisión especial que representaba al gobierno colapsado era liderada por Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis Gonzaga Cuevas. Al enterarse del triunfo norteamericano, el presidente Polk había llamado al ministro Trist de regreso a Washington, bajo la creencia de que las negociaciones se harían con una delegación mexicana en Washington. En las 6 semanas que tardó en llegar el mensaje a Polk, Trist había recibido noticias de que el gobierno mexicano había nombrado su comisión especial para negociar. En contra del llamado de vuelta del presidente, Trist decidió que Washington no entendía la situación en México y negoció el tratado de paz, desafiando al mandatario. En una carta escrita a su esposa el 4 de diciembre de 1847, Trist le escribió: «Sé que esta es la última oportunidad y tengo el presentimiento de terribles consecuencias a nuestro país, y he decidido intentar comenzar un tratado hoy por la tarde. La decisión es totalmente mía». Trist, ignorando el llamado de vuelta del presidente, con el completo conocimiento que su desobediencia le costaría su carrera, escogió adherirse a sus principios y negociar un tratado bajo las violaciones de sus instrucciones. Su posición lo convirtió en una figura muy controversial en los Estados Unidos.
bajo los términos negociados por Trist y el grupo diplomático mexicano, se cedió a los Estados Unidos la Alta California y Nuevo México. Esto se fue a conocer como la Cesión Mexicana e incluye lo que hoy en día es Arizona y Nuevo México, al igual que partes de Utah, Nevada y Colorado. El chivo expiatorio, Antonio López de Santa Anna. Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, nacido en Jalapa en 1794, para septiembre de 1847, estaba terminando el 10º y penúltimo de sus 11 periodos presidenciales. Santa Anna gobernó México de manera intermitente durante 22 años, debido a una combinación de oportunismo político, caudillismo militar y el contexto caótico de México en el siglo XIX. Estas son las claves de su prolongado dominio: habilidad para explotar el vacío de poder. Santa Anna se presentaba como el hombre fuerte que podía imponer orden. Apoyaba a liberales o conservadores según su conveniencia. Control del ejército y culto a la personalidad. Era un héroe militar. Usaba títulos grandilocuentes como Su Alteza Serenísima o Salvador de la Patria tras cada golpe de estado. Clientelismo. Premió militares leales con tierras y cargos, creando una red de apoyo. Crisis nacionales que justificaban su liderazgo. Pérdida de Texas, 1836. Aunque fue derrotado en el Álamo y San Jacinto, usó su martirio. Le amputaron una pierna para volver al poder en 1839, pese a que fue hecho prisionero mientras dormía la siesta. Guerra con Estados Unidos, 1846 a 1848. Lo llamaron para salvar a México, pero tras la derrota lo exiliaron, solo para regresar en 1853, vendiendo territorio, la Mesilla, pero jamás participó en la pérdida de la mitad de este. ¿Cómo terminó su dominio? En 1855, la revolución de Ayutla fue derrocado definitivamente. Murió después de un largo exilio, olvidado en la pobreza, tras vender su pierna amputada para sobrevivir. Los eternos traidores a la patria que sueñan con ser gringos. Enero 30 de 1848. Ofrece un grupo de mexicanos distinguidos el banquete conocido como Brindis del Desierto a los representantes del ejército norteamericano que tenían tomada la Ciudad de México durante la guerra de la invasión, para hacerles saber su beneplácito por abrir la posibilidad de que nuestro país fuera anexado completamente a Estados Unidos, poner el idioma inglés como oficial y desaparecer a la iglesia y al ejército mexicano. Tras la ocupación de la ciudad capital mexicana, concretada los días 17 y 19 de septiembre de 1847, que entraron a la ciudad a las divisiones de Butler y Johnston, la fuerza efectiva de Estados Unidos en México era de 43,000 hombres, distribuidos en diversos puntos de la República Mexicana. El general Winfield Scott exigía una contribución a la capital del país y el Estado de México por un monto de 668,000 pesos. Y empezando el año se sabe del inicio de la fiebre del oro en la California, ya en poder de Estados Unidos. Es en este contexto cuando se confirman las sospechas de que había una fuerte tendencia anexionista entre algunos mexicanos llamados liberales puros, presididos por Miguel Lerdo de Tejada, y algunos proponían la presidencia de México a Winfield Scott. El Ayuntamiento de México, encabezado por el alcalde Francisco Suárez Iriarte, liberal jacobino, que había sido ministro de Valentín Gómez Farias, organiza un día de campo y ofrece un brindis al general Scott para ensalzar el triunfo de Estados Unidos sobre México, y le pidieron sutilmente al militar norteamericano que se convirtiera en dictador de México, al frente de 15,000 soldados. Otros simpatizantes fueron Valentín Gómez Farias, Ponciano Arriaga y Crescencio Rejón. Enriquecimiento económico de Estados Unidos como nación. Después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo con México, los Estados Unidos se enfrascaron en una fuerte controversia sobre cómo administrar el enorme territorio conquistado. Esto los llevó a una guerra civil que estalló en 1861. Este mapa de los Estados Unidos de América muestra un territorio densamente poblado, 16 años después de la guerra con México. Ubica poblaciones, fortificaciones y los nombres de las naciones indias aún existentes entonces. La topografía está reducida a los grandes sistemas fluviales y cadenas montañosas. Los sombreados indican un país dividido en 4 repúblicas: los estados del Pacífico al oeste de las montañas, rocosas exceptuando Nuevo México, los estados del interior ocupando el norte del medio oeste, los estados atlánticos que incluyen a Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra.
El resto está ubicado en los Estados Confederados, el país más grande de los 4. Para enfatizar las muchas amenazas de esta, de por sí paranoica cultura, a la derecha de Carolina del Sur aparece el busto del secesionista John Calhoun, flanqueado por una palmera y una serpiente. La tiranía de la Gran Bretaña está representada por un león coronado, rugiente y hambriento junto a los grandes lagos del norte. Y al sur, en México, aparece Napoleón III, representando a Francia, ofreciéndole la corona a otro tirano, el emperador Maximiliano I. Novedades científicas y tecnológicas. La guerra permitió avances científicos que permitieron dar a conocer al mundo la riqueza cultural de México. También el mundo pudo conocer la diversidad natural y alimenticia del país, a partir de entonces que primero se vio exótica, pero hoy más común. Avances tecnológicos militares como fue el uso del cañón volante, ligero y versátil, que fue uno de los grandes apoyos para la guerra al ejército norteamericano, así como los revólveres Colt que se incorporaron y marcaron el despegue del complejo militar que hoy es un pilar de la economía estadounidense, aunque sus usos morales son fuertemente cuestionados. De usos salvajes, en los tratamientos médicos surge el médico cirujano, con procedimientos experimentados nuevos y la incorporación al final de la guerra del uso del éter como anestésico y reducir el salvajismo en los procedimientos quirúrgicos. En la cultura urbana lúdica se diversificó el uso de la pulquería y los expendios de alcohol en las tiendas de abarrotes, al surgimiento de bares y cantinas especializados para la venta de licores y diversión. Olvidar esta guerra ha sido más cómodo que enfrentarla, pero las consecuencias siguen ahí, en el territorio, en la política, en la cultura y en las relaciones entre ambos países. Recordarla no es solo mirar al pasado, es entender el presente con los ojos bien abiertos.